Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a la abogada Lady Zúñiga. Ella es exministra de Justicia. Abogada, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes. Nuevamente gracias a usted por estar junto a nosotros. Seguimos, pues, como lo dije hace un momento, afrontando esta grave problemática en el país, a pesar de los esfuerzos que de alguna manera ha realizado el gobierno. Continúan las masacres, el ingreso de armamento a los centros penitenciarios, las fallas tecnológicas, en fin, las cosas pues siguen igual y parece que el Estado no tiene el control de las cárceles. ¿Qué considera usted que debería hacer el gobierno? Porque sus acciones no parecen tener ningún efecto hasta el momento. Sí, usted lo ha dicho, lastimosamente es una pena tener que referirnos a una época de tragedia tan grave en nuestro país. Creo que en toda la vida de la historia penal de nuestro país, penitenciaria, jamás hemos visto hechos de violencia de tal magnitud. Y como usted bien lo ha dicho también, lastimosamente las respuestas que hemos visto han sido respuestas que no han sido una respuesta integral como debería darse justamente en un hecho tan importante como es el sistema penitenciario. Hay que entender que el sistema penitenciario es la columna vertebral de la política criminal de todos los países. Y siento yo que en ese momento y desde hace el gobierno de Lenín Moreno se empezó a desmantelar y a desinstitucionalizar todo lo que tiene que ver con la política de rehabilitación que venía ya funcionando. Mire, a veces justamente por el cambio de gobierno, el cambio de ideología puede hacer pensar que una política tan importante como la penitenciaria puede durar 4 años, y esto no es así. Las políticas, como la política criminal, es una política que toma tiempo, donde los estados tienen que entender que esto no puede cambiar con el cambio de gobierno. Lastimosamente no hubo la voluntad, no hubo el interés en mantener lo que ya se venía trabajando. Quizá había algo que se podía mejorar, pero había todo un plan de implementación en la que justamente en el 2014 nos permitió llegar al 0.24 de hacinamiento, un plan que habíamos previsto que se pueda ir reduciendo paulatinamente el hacinamiento, que pueda ir también reduciendo esta brecha entre las personas procesadas y las personas sentenciadas, pero sobre todo reduciendo el tema de la violencia. Si nosotros vemos estadísticas, a partir del 2018, este número de muertes al interior de los centros, los asesinatos, empiezan a crecer. Antes habían muertes, no más de 5, 9, si vemos las estadísticas más o menos desde el 2011. Sin embargo, en el 2018 hay un repunte de violencia en los centros, hay un repunte justamente de asesinatos dentro de los centros penitenciarios que, valga también aclarar, están bajo la estricta responsabilidad del Estado ecuatoriano. Pero también hay que preguntarse qué pasó en ese momento que empezó justamente a incrementar el tema de la violencia. Y mire, aquí hay un tema sumamente importante que incluso el sistema interamericano lo ha reconocido, es que se eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, un ministerio que venía trabajando en una política de rehabilitación basada en la seguridad, pero también en la reinserción de las personas privadas de libertad. Ahora, abogada, hay que tomar en cuenta también, abogada, que de acuerdo de la responsabilidad que tiene cada uno de los gobiernos, pero también hay que hacer un mea culpa, porque esto que estamos viviendo ahorita no solamente es consecuencia de las acciones de este gobierno ni del gobierno de Lenín Moreno. Esto viene desde hace mucho tiempo, también el gobierno de Rafael Correa. Es decir, esto ya es algo que ha ido creciendo cada vez más como una bola de nieve. También hubo un incremento en el número de internos desde el año 2014 al 2016, y era la época de Rafael Correa. Hay que tomar en cuenta también, obviamente, el tema de las cárceles, es decir, hasta qué punto ese modelo penitenciario era adecuado, tomando en cuenta que estas megacárceles
no, en la actualidad es un modelo penitenciario antiguo, es decir, es contrario a lo que actualmente se considera idóneo, que son centros carcelarios de un tamaño que sea el adecuado para lograr de cierta manera controlar a la población carcelaria. ¿Usted no cree que hemos visto ya, por ejemplo, las imágenes de lo que ha ocurrido en estos megacentros carcelarios que justamente fueron de la época de Rafael Correa, y hemos visto las matanzas, las masacres que se han dado? Es decir, no hay demasiado personal como para poder controlar a tal cantidad de internos en esas cárceles tan grandes. Mire, efectivamente, como usted lo dice, yo fui ministra desde el 2014 hasta el 2017, cerca de 4 años al frente del Ministerio de Justicia. La riña entre bandas siempre existía, es decir, en ese momento eran los cubanos contra los rusos, y siempre hubo también el enfrentamiento entre bandas, pero nunca jamás vimos este nivel de violencia, pero sobre todo de indolencia, porque yo creo que, como usted bien dice, hay que hacer un mea culpa, y efectivamente el tema ahí es que no se dio, no hubo la voluntad de continuar con este plan que apenas había iniciado la transformación del sistema penitenciario, venía dando los primeros pasos. Pero la decisión que se tomó en ese momento fue dejar sin efecto todo lo que se había avanzado, y ahora estamos viendo los resultados. En el tiempo en el que nosotros estuvimos a cargo del sistema, teníamos a 5,000 personas privadas de libertad estudiando. Teníamos una escuela de formación penitenciaria, la primera en el país, que estaba formando a los agentes penitenciarios. Sin embargo, en el 2018 se decidió cerrarla, clausurarla, y ahora los agentes penitenciarios siguen en número deficiente dentro de los centros. Se dejó sin efecto esa escuela, y ahora los agentes están siendo incluso capacitados vía online, con cursos de 2 meses en una función tan delicada como es cuidar a privados de libertad. Nosotros, efectivamente, cuando pusimos en marcha este modelo, quizá había algunas cosas que ir perfeccionando, pero nunca jamás la respuesta debió haber sido desmantelar y relajar los controles dentro de los centros. Ahora estamos viendo justamente los resultados de que eso haya pasado, porque las estadísticas no mienten. Los números de muertos empiezan a subir justamente cuando se elimina el ministerio, cuando se le baja el presupuesto al sistema penitenciario, cuando se reduce el personal, porque una vez que usted deja de ser ministerio y es secretaría, esta secretaría no tiene, por ejemplo, ya coordinaciones zonales, y al no haber coordinaciones zonales, no hay funcionarios trabajando en las zonas donde se encuentran los centros penitenciarios. No nos pueden decir que el sistema anterior a los regionales era mejor, porque el ex penal García Moreno tenía casi 5,000 privados de libertad en una condición que realmente era una bomba de tiempo. Teníamos informes del Cuerpo de Bomberos que decían que las conexiones eléctricas estaban tan mal hechas, había habido tal abuso de las conexiones en este lugar, que estaba siendo realmente una bomba de tiempo. Los centros se construyeron, no se trata solamente de infraestructura, y aquí yo quiero ser bien clara. Aquí hablar de un eficiente sistema penitenciario no tiene que ver con hablar de una cárcel, de la infraestructura, de la edificación, o hablar del Ministerio de Justicia quiere hablar del edificio en sí. Aquí se trata de tener un modelo de gestión, aquí integral. Se trata de tener un plan de rehabilitación, que haya un equipo técnico que pueda hacer un contrapeso al equipo de seguridad. Porque mira, lastimosamente, a partir del 2018, cuando desaparece el Ministerio de Justicia, se pone a la cabeza del SNAI a personal policial o ex policías, que empiezan a ver el tema de rehabilitación solamente desde el ala seguritista. Y está bien, es un eje importante, pero no es el único. Debe haber un contrapeso en el tema de rehabilitación, por ejemplo, para hacer lo más importante que se requiere en este momento, que es la clasificación de los privados de libertad. Se le relajaron los controles, se eliminó la escuela, se eliminó el ministerio, se redujo el presupuesto, y además, sin voluntad política de atender como debe atenderse una política criminal para poder tener un eficiente sistema penitenciario. Y eso está a la vista, y no lo digo yo como ex ministra defendiendo la gestión, lo está diciendo incluso el sistema interamericano. En febrero, la CIDH vino a hacer una visita, y entre las conclusiones y las recomendaciones que hace la CIDH están justamente en el que se vuelva
a fortalecer la política a través de una institucionalidad que permita al Estado dar una respuesta integral. Todo el aparato estatal tiene que estar coordinando el tema del sistema penitenciario. No solamente es el tema del Ejecutivo, sin duda. Aquí tiene pero que justamente involucrarse en la función judicial. Eso le iba a decir. Eso le iba a decir justamente porque es un tema que usted misma lo está diciendo, es un tema interinstitucional. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Porque ahí también tenemos un grave problema y eso incide gravemente en el tema del hacinamiento que tienen los centros carcelarios. Ahí hay un punto importante, pero también se desmanteló la mesa de coordinación, la mesa de justicia, que justamente estaba para eso, para ir viendo cómo se estaba dando la aplicación o la implementación de las distintas leyes y de las distintas normas que estaban en vigencia. Fíjese, cerca del 40% de las personas privadas de libertad que hoy están en los centros no han recibido sentencia. Es decir, que muchas de esas seguramente van a resultar siendo inocentes, sin embargo están expuestos al nivel de violencia que se está viviendo en las cárceles, por un lado. Por otro lado, hay cerca de 4.000 carpetas para atender en el tema de beneficios penitenciarios. Nosotros teníamos un plan a largo plazo de justamente ir despachando este tipo de peticiones, porque sin duda reducir el hacinamiento y atender estos beneficios penitenciarios reduce la violencia intracarcelaria. Pero nada de eso se hizo porque la institucionalidad que hoy por hoy hay no es suficiente. Y vuelvo y repito, diríjase al informe de la CIDH en la que justamente hace referencia a la necesidad, primero, de que haya una coordinación interinstitucional, es decir, que la política penitenciaria no se reduzca solamente a la responsabilidad del Ejecutivo, sino que la política penitenciaria tiene que ser asumida por el Estado en su conjunto. Y hasta hoy no hemos visto una respuesta de todo el aparataje estatal, hemos visto respuestas parches, los estados de excepción, los estados de emergencia no han dado resultado y lo estamos viendo porque si nosotros nos metemos a hacer una consulta en internet solamente vemos del Ecuador noticias referentes a las masacres que se han dado en esta grave crisis carcelaria. Ya cerca de 400 personas, 380 personas han sido asesinadas al interior de los centros que, vuelvo y repito, están bajo la responsabilidad del Estado. ¿Y por qué me refiero a eso? Es porque el Estado no va a tener una forma de evadir esa responsabilidad. La tutela de los derechos de las personas que están privadas de libertad corresponde única y exclusivamente al Estado. Ahora, otro punto que también es importantísimo y que es una de las causas, yo lo veo al menos como una de las mayores causas, el origen, digamos, de los problemas que hay en los centros carcelarios, es el tema de la corrupción. Lo estamos viendo, es evidente, es palpable. Vemos, por ejemplo, esa gran cantidad de armamento que ingresa. Obviamente existe un nivel de corrupción muy alto. ¿Y qué hacer frente a esto? ¿Qué debería hacer el gobierno para enfrentar esta problemática? Mire, como usted sabe, la Comisión Pacificadora también emitió su informe en el que justamente hace referencia a esto, de que se ha detectado, y es alta a la vista, ¿no? Cuando hacen las requisas, después de las masacres, se pueden ver armas de alto calibre, que no lo mete una visita, eso está claro. Un familiar que visita su privado de libertad no puede ingresar un objeto como eso. Eso está ingresando a los centros por las puertas y con complicidad de alguien. Ahorita hay militares, hay policías y hay agentes en los filtros. Y obviamente al haber tantos responsables también ninguno es responsable. Entonces aquí lo importante es, como le decía, que el sistema penitenciario tenga estos dos ejes. El uno que tiene que ver con seguridad, que es el más importante, pero que la seguridad no solamente dependa del personal, que la seguridad también dependa de los equipos tecnológicos que en su momento fueron instalados y estuvieron funcionando a la perfección, como son las cámaras, 700 cámaras en cada centro, escáneres, es decir, un sistema tecnológico que complemente la seguridad que puede brindar el personal de los centros penitenciarios. Pero así como se han relajado los controles, sin dar mantenimiento a ese tipo de instrumentos como son los escáneres, las cámaras, sin tener el presupuesto necesario, porque aquí no solamente es voluntad, aquí se trata también de presupuesto, de tener los recursos necesarios para ir haciendo las refacciones en los centros después de estos graves hechos. Yo acababa de ver hace poco tiempo la indolencia dentro del centro de Santo Domingo, donde todavía ni siquiera se ha limpiado bien el hecho de sangre
que ha vivido con tristeza nuestro país allá en el CDS. Entonces siento que hay una indolencia al respecto, que no se está dando una respuesta integral. Sin duda no es fácil en este momento porque los controles se llegaron a relajar tanto que hoy por hoy el Estado, me atrevería a decir, no tiene el control de los centros, los tiene sin duda los privados de libertad. Y hay que retomar ese control. El Estado tiene las posibilidades, el Estado tiene toda la capacidad para hacerlo, y obviamente este grupo de privados de libertad, que son los que están generando ese tipo de afrentas al gobierno, tiene que ser identificado y sin duda clasificado para que los demás procesos de rehabilitación, la demás población, se puedan empezar a implementar. Mientras no trabajemos en eso, va a ser muy difícil que la violencia empiece a disminuir al interior de los CDS. Yo esperemos que, por ejemplo, si es que después de esta masacre, yo no he visto, quizá no esté bien informada, pero usted sabe que hay una autoridad máxima, incluso después del SNAI, en cuanto a el sistema penitenciario, que es el organismo técnico. Es importante, por ejemplo, saber si el presidente ya delegó a su nuevo representante para presidir este organismo técnico, porque lo que esperamos es que por lo menos inmediatamente después de este nuevo hecho de sangre se reúnan y puedan dar esta respuesta, como le decía. Que se tomen acciones y que se busquen soluciones. Definitivamente los problemas, como lo hemos analizado en esta entrevista, son demasiados. Hablamos de hacinamiento, corrupción, ingreso de armamento, obviamente, que lo vemos muy ligado al tema de la corrupción, y no solo de armamento, vemos celulares, droga, entre otras cosas, falta de personal de seguridad, que también ha sido uno de los problemas graves en las cárceles, equipos de vigilancia, como usted le decía hace un momento, y falta de un verdadero plan de rehabilitación. Esperemos que en este caso ya el gobierno tome cartas en el asunto, porque más medidas parche realmente no van a hacer el cambio. Le quiero pues agradecer a la abogada Lady Zúñiga, ella es ex ministra de Justicia, por habernos acompañado en este espacio. Gracias también por la invitación, y reitero también, espero que pronto se pueda ya empezar a dar esta solución integral que necesita el país, porque lastimosamente lo que pasa dentro de las cárceles, mientras no se controle lo que pasa dentro de las cárceles, nosotros como ciudadanos afuera vamos a seguir sufriendo los índices de inseguridad que estamos viendo, porque lastimosamente es las bandas criminales dirigen desde los centros. Que sea así. Que sea así, que se tomen las medidas necesarias. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Una buena noche. Muy buenas noches.